Buenos días, segundo, ¿cómo están? Llegamos al lunes. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Empezamos con la cuentita del día que les había contado. Hoy va a ser de multiplicar. Muy bien, y después empezamos con las actividades de práctica del lenguaje. El título dice Roberta Única. Vamos a escuchar un cuento de las páginas 128 y 129 del libro. Roberta Única. Roberta era una vaquita de San Antonio única. Única porque en el jardín en el que vivía no había ninguna otra. Había así muchas hormigas, bichos bolitas, escarabajos, caracoles, lombrices y babosas, pero vaquitas de San Antonio, solo Roberta. Roberta jugaba un rato con las hormigas hasta que decía: son lindas y divertidas, pero no tienen alas, y se iba volando. Y se ponía a jugar con las moscas hasta que decía: son lindas y divertidas, pero no tienen colores. Y así le pasaba con los caracoles y con los escarabajos y con los bichos bolitas. Con todos se llevaba bien, pero ninguno era como ella. Así que un día Roberta decidió marcharse para buscar otras como ella. Y comenzó su viaje sin saber bien a dónde iba, hasta que se cruzó con una abeja que le comentó que había escuchado a los humanos hablar de una región que estaba llena de vaquitas. Y hacia allí, muy contenta, se dirigió Roberta y al llegar encontró un gran descampado lleno de vaquitas. Pero no eran vaquitas como Roberta, sino vaquitas mucho más grandes, blancas y negras, que comían pasto y hacían mu. Igual, Roberta se quedó a vivir con ellas y trató de comportarse como una más. Comía pasto, se quedaba largas horas mirando el cielo e intentaba decir mu, aunque más bien le salía mi. Finalmente, después de un tiempo, decidió que por más que se llamaran vaquitas, a ella no se le parecían en nada, y se fue. Se le ocurrió entonces que quizá la clave de su nombre era el San. ¿Acaso no era una vaquita de San Antonio? Por eso se instaló en una estatua de San Martín. Después se mudó a la provincia de San Juan y finalmente vivió un tiempo en el barrio de San Telmo. Pero nada, seguía siendo única. Luego pensó que quizá lo más importante de su nombre era la palabra Antonio, y entonces se instaló en una oficina de humanos, donde había 3 que se llamaban Antonio. Pero los Antonios no se parecían en nada a Roberta, ni siquiera se parecían entre ellos. Por ejemplo, uno tomaba café, otro té, otro mate, y a Roberta no le gustaba ninguna de esas cosas. Cansada de tanto buscar, Roberta se tiró a descansar en una maceta. Y ¡oh sorpresa! Había allí un montón de bichitos y también alguna que otra vaquita de San Antonio. Entonces Roberta notó que estas otras vaquitas tampoco eran iguales a ella. Tenían más o menos manchitas, eran más grandes o más chiquitas, y más divertidas o más serias. Pero a Roberta esto ya no le importó, porque se había dado cuenta de que quizá no había manera de dejar de ser única. Muy bien, es un cuento de Martín Blasco. Bueno, ¿les gustó? Vamos a trabajar ahora con la página 130. En el punto número 1 dice: escribí los personajes del cuento que corresponden a cada descripción. Van a leer las oraciones y van a poner de qué personaje hablan. En el punto número 2 dice: busquen en el cuento el sonido que hacen las vacas y el que hace Roberta y cópienlos tal como están escritos. Lo van a poner en esos globitos de diálogo. El punto número 3 no lo van a hacer y el 4 dice: explica en tu cuaderno cuál era el problema de Roberta y si consiguió resolverlo. Bueno, después vamos a extraer del texto, del cuento, 2 sustantivos propios, 2 sustantivos comunes, 2 adjetivos y 4 verbos. Y en el punto número 4 vamos a indicar el tiempo en el que están conjugados, si es pasado, presente o futuro. Bueno, ahora vamos a las actividades de ciencias, dice en el taller. Ya estuvimos trabajando con los productos elaborados artesanal o industrialmente. Ahora vamos a ver los pasos
para que esos productos se lleven a cabo. Vamos a ir a la página 142 del libro que dice: para satisfacer nuestras necesidades, las personas usamos distintos tipos de productos. Los productos de la naturaleza pueden consumirse directamente como una manzana o pueden ser usados como materias primas para fabricar productos elaborados. Cuando se producen de forma manual o artesanal, los objetos son únicos. En cada etapa de su producción trabaja una o pocas personas. Muy bien, vamos a hacer el punto número 1 que dice: lee quienes participan en la producción de una mesa. Encerra con un círculo las herramientas que veas y luego completa los números que corresponden a cada trabajador. En los dibujitos van a encerrar las herramientas que vean, por ejemplo, la pala en el primero. Y después van a poner los numeritos del nombre de cada trabajador. Perfecto, ahí terminamos con las actividades del día lunes. Les mando un besito, a trabajar.